Esos buenos militares que se había opuesto a participar en este sangriento crimen de matar gente inocente y hacerla pasar por guerrilleros. Según él, sus compañeros lo asesinaron por eso. Lo que duele es la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona... ¿Cuánto falta para las elecciones del 26? Año y medio. Demasiado. Es muy poquito. Hay que prepararnos para ganar. Prepararnos para ganar. Pues espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy estoy muy feliz dado por el hecho de que estaremos hablando sobre un personaje muy odiado por miles de colombianos y muy querido por miles de colombianos. Así es, estaremos hablando sobre Álvaro Uribe Vélez. Estaremos analizando por qué es tan querido, por qué es tan odiado. Vamos a analizar sus inicios, cómo llegó hasta ser presidente y por qué muchas personas lo critican, porque muchas personas lo quieren, tildado de asesino, de terrorista. A veces lo comparan hasta con Pablo Escobar Gaviria, porque muchas personas a veces critican a las personas, pero realmente no conocen cómo llegó hasta la cima, por qué lo critican, por qué lo aman. Así que estaremos hablando sobre eso en este video. Así que bienvenido, espero que le des like, comentes, te suscribas para llegar a los 500 suscriptores. Álvaro Uribe nace el 4 de julio de 1952 en Medellín, Colombia. Desde que estaba pequeño ya sabía lo que quería hacer con su vida y era llegar a ser presidente de la República de Colombia. Su padre, Alberto Uribe, era un comerciante vendedor de fincas en diversos pueblos. Se describían como una familia patriótica, un poco conservadora y campesina, y sobre todo echados para adelante. No nació en una época tranquila, ya que Colombia estaba atravesando un momento de violencia sobre el Partido Liberal y Conservador. En esa época las mujeres no tenían casi derechos, incluso estaban luchando por el derecho al voto, siendo Laura, la mamá de Uribe, pieza fundamental del plebiscito a que las mujeres tuvieran derecho al voto en Colombia. Y su mamá fue concejala de su pueblo. Gracias a la mamá de Álvaro fue que él siguió el camino, o sea, ella le mostró el camino a la política, y su tía de Álvaro Uribe era representante de la Cámara. O sea que una mujer, para que sea representante de la Cámara, en ese tiempo donde las mujeres no tenían, digamos, de una forma derechos, era porque era una familia, de decirlo, que tenía un poquito de poder, podríamos decir. En 1959, la familia de Álvaro Uribe se traslada del campo hacia la ciudad, Medellín, Colombia, en busca de mejores oportunidades. En 1970, Álvaro Uribe se gradúa del colegio y en 1972 ingresa a la Universidad de Antioquia. Sabiendo así que las universidades en ese entonces, en los años 70 en Colombia, tenían muchas ideas marxistas o tenían muchos pensamientos de izquierda, lo cual Álvaro Uribe hizo muchos enemigos en la universidad porque él tenía un pensamiento totalmente distinto. Él se consideraba liberal y era una persona muy emprendedora, incluso tuvo una granjita de conejos, vendió quesos, abrió un restaurante con uno de sus mejores amigos. Él tenía clases siempre a las 7 de la mañana y más o menos a la 1 de la mañana se estaba acostando porque a esa hora era
la hora donde cerraban el restaurante porque él también trabajaba ahí. Uno de sus primeros cargos públicos fue trasladar, por si muchos no lo sabían, el pueblo Guatapé, ya que sería convertido en una represa. Entonces él lo eligieron como para que hiciera ese caso, ya que él había estudiado derecho. Entonces él con diálogo movió a esas personas con éxito del pueblo y se convirtió, como todos conocemos, en una represa Guatapé. A sus 25 años fue asignado secretario general del Ministerio de Trabajo y su primer cargo público fue en 1980, siendo presidente de la Aeronáutica Civil, y en 1982 ya era un hombre confiable para la política de Colombia. Entonces fue nombrado por el presidente Belisario Betancur como alcalde de Medellín. Solamente duró 5 meses, dado por el hecho de que tenía muchos opositores que no seguían su pensamiento. Entonces renunció a la alcaldía de Medellín durando apenas 5 meses, y él tenía pensado ir a estudiar a la Universidad de Harvard, pues ustedes saben, para llenarse de más conocimiento, pero aquí es cuando llega una situación que lo marcó para toda su vida. Y muchas personas dicen que por eso que sucedió es que él tiene mucho odio, y es por el hecho de que cuando él renuncia pues a la alcaldía de Medellín, le informan que acaban de asesinar a su padre en su hacienda y hieren, o sea, le pegan como un tiro al hermano Santiago en un hígado, lo cual marcó a Álvaro Uribe. Entonces en 1986 vuelve a la política y creó su movimiento que se llama Sector Democrático. Se lanza al Consejo de Medellín creando ese movimiento político y gana. Yéndose Álvaro Uribe al exterior a estudiar negociación y gerencia para su nuevo desafío, que es la gobernación de Antioquia. También estudió en el exterior negociación de conflictos. El 2 de enero de 1995, Álvaro Uribe se posiciona como gobernador de Antioquia, lo cual lo primero que hizo fue poner en marcha el plan Convivir, porque el mayor enemigo que tenía Uribe era la guerrilla. Entonces ahí entra las FARC y el ELN, que eran los grupos que tenían prácticamente el dominio de varios municipios en Colombia, que secuestraban gente. O sea, la guerrilla oprimía prácticamente al pueblo. Entonces él supuestamente puso el plan Convivir, que el plan Convivir trataba que el Estado, que la fuerza pública pudiera trabajar con empresas privadas. Entonces ustedes ya saben eso, así es como ellos lo van a entender, pero obviamente desde este punto de vista, como yo lo veo, son los paramilitares. Entonces ahí empezaron a trabajar los paramilitares y el Estado sacando a la guerrilla. Cuando termina la gobernación de Antioquia, ya se visualizaba él en lo que era la presidencia, y en el 2001 ya iba ganando, se lanzó, ya iba ganando con un 2%, y lo que realmente hizo que Álvaro Uribe ganara la presidencia fue su discurso que dio, porque creo que fue en el 2002 cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Entonces él dio un discurso donde decía que ya quería parar el terrorismo. No solamente eso sucedió en Estados Unidos, pero él lo tomó como ejemplo para que el terrorismo acá también mermara, porque la guerrilla prácticamente son terroristas que secuestraban, mataban a mucha gente, incluso lo hicieron con su padre. Entonces él dio un discurso prácticamente motivacional, lo que hizo que ganara la presidencia. Cuando ganó la presidencia, en el Capitolio, cerca de la casa, ahí pegadito a la casa de Nariño, en la posesión, que si no estoy mal, fue en que, no sé, fue en el 2002, pero no sé, aquí voy a poner cuándo fue. Entonces ganó con 6 millones de votos y hicieron un atentado, o sea, prácticamente a él, donde murieron 14 personas y 17 personas salieron heridas, justamente cuando él se estaba posicionando ya como
presidente de la República de Colombia. Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como presidente de Colombia el miércoles 7 de agosto de 2002. Lo hizo en medio de un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con granadas de mortero al Palacio Presidencial, llamado Casa de Nariño. El ataque dejó 14 muertos y 74 heridos. Porque muchas personas le tienen odio a Álvaro Uribe. Y una de las razones por las que muchas personas le tienen odio a Álvaro Uribe es por los falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos? Pues primero que todo, Álvaro Uribe llegó a la presidencia en el 2002, una época donde la guerrilla tenía azotada a Colombia en el tema de la violencia, secuestros, extorsiones. Entonces él quería demostrar que sí podía recuperar la paz. Entonces los falsos positivos, presuntamente muchas personas dicen que los militares ejecutaban a personas totalmente inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto, los disfrazaban como guerrilleros y así se lo mostraban al pueblo que estaban haciendo su trabajo bien. Entonces esos eran los falsos positivos. Entonces fue una época donde desaparecieron miles de jóvenes en una guerra que no tenía nada que ver. Entonces prácticamente estaban, o sea, no tenían derechos. Entonces era una época donde se violaron los derechos humanos porque mataban jóvenes por matar. ¿Y ellos qué ganaban con eso? Pues demostrarle al pueblo que estaban haciendo su trabajo bien y pues asustando, no sé, a los guerrilleros. Obviamente en este video estaremos diciendo pues las cosas buenas y malas de Uribe, pero las más sobresalientes. Una de las cuestiones por las que en la actualidad muchas personas le tienen rabia a Uribe, apartándonos de los falsos positivos, es por el hecho de que los penúltimos presidentes que ha tenido Colombia han sido del partido político de Álvaro Uribe, lo cual pues ustedes ya saben qué sucede. Pues prácticamente Uribe ha controlado a esos presidentes que han sido Juan Manuel Santos y el último fue Duque. Entonces muchas personas le tienen rabia también por eso, ¿me entienden? Entonces mucha gente dice como que no, o sea, Uribe ya es una persona que estuvo en el Congreso, en la alcaldía, en la gobernación, lleva mucho tiempo. Y muchas personas se dicen como que, porque hay un video circulando que fue el que es este, del 26. donde él dice que para el 2026 va a volver. Entonces, pues yo aquí voy a ponerme y voy a decir realmente lo que pienso yo, y es que pues, o sea, ya lleva mucho tiempo, ha puesto hasta presidentes, entonces yo digo que lo mejor es que ya haya un cambio, no es que sea petrista ni nada de eso, sino que me refiero que nosotros como la juventud, sino que es muy complicado, porque es que esa gente tiene demasiado poder. Pero sí, yo digo que la juventud tiene que liderar ya, digamos, el país. Obviamente hay mucha gente inteligente que no necesita tener un recorrido político muy grande para poder hacer las cosas bien. Y ya, o sea, yo digo que es eso, que haya un cambio fuera de lo tradicional, porque siempre es que no, que Uribe, que esto, que lo otro. Debe haber un cambio de derecha, pero debe haber un cambio. Las razones, porque es que son muchas, pero recuerden que estoy diciendo las más sobresalientes, es que muchas personas pues le tienen rabia porque quitó varias pensiones, aumentó las horas de trabajo y bueno, son muchas más. Yo espero que ustedes la dejen en los comentarios también pues para yo ver y para compartirlas entre todos nosotros, pues las personas que vayan a ver este video. Y bueno, vamos a decir pues, las razones positivas de Álvaro Uribe. Pues primero que todo, él era una persona prácticamente que podríamos decir que era de derecha. Entonces la economía de Colombia incrementó, subió. Uno de sus lemas era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, donde todo el mundo tenía que estar trabajando. Entonces pues eso ayudó a la economía del país de cierto modo. La seguridad, cuando él apenas llegó a la presidencia, ustedes saben que la guerrilla, los narcotraficantes, mejor dicho, era el auge, estaba apoderado prácticamente de Colombia y la seguridad era muy mala, la gente no podía prácticamente ni salir. En Medellín, en la Comuna 13, él fue el que hizo lo de la operación Orión, si no estoy mal,
que fue que entraron y acabaron con la guerrilla que tenía prácticamente a la población pues oprimida. Entonces de cierto modo la seguridad para ciertas personas mejoró un poquito, porque uno habla siempre desde la perspectiva que cada persona tiene, ¿me entiende? Entonces ya depende de la perspectiva que tú tuviste sobre ese tema. Porque qué tal que qué tal que tu hijo te lo mataron, que lo pusieron como un falso positivo, o puede que tú eras una persona que no te mataron a tu hijo y te sentiste muy seguro. Entonces, digamos, todo depende de la perspectiva de cómo tú viste eso en la época. También mejoró las relaciones con otros países. Entonces, son muchas cosas, ¿me entienden? Que hizo mal, que hizo bien, pero al fin y al cabo el mensaje es que haya un cambio. No quiero decir, no digan que soy petrista, porque no lo soy, yo soy de derecha, pero sí que haya un cambio o sea, siempre los mismos políticos controlando y manejando el país, que llevan prácticamente mucho tiempo, 2 siglos manejándolo. Entonces sí es eso, que ya haya un cambio, que las nuevas generaciones, que son personas también muy inteligentes, como lo dije al principio, puedan llegar, que son personas muy estudiadas, muy inteligentes, puedan controlar el país haciéndolo de una mejor manera. Y al fin y al cabo muchas personas se pelean que no, que la derecha, que la izquierda, y al fin y al cabo las personas cuando están en el poder siempre cogen su tajadita y se la roban, ¿me entiende?